Hola, ¿qué tal? En esta lección 4 vamos a estudiar lo que es la ley de Coulomb para poder cuantificar el valor de las fuerzas electrostáticas que sienten las cargas puntuales. Entonces, vamos para allá. Como estudiamos en alguna lección anterior, cuando acercamos dos cargas puntuales entre sí, estas experimentarán una fuerza electrostática. Esta fuerza electrostática pues va a depender del signo de las cargas. Por ejemplo, si ambas cargas tienen un signo positivo, entonces experimentarán una fuerza de repulsión. Lo mismo ocurre si las cargas son de signos negativos, también experimentarán una fuerza de repulsión. En cambio, si las cargas tienen signos distintos, cargas eléctricas de signos distintos, entonces experimentarán unas fuerzas de atracción. Esto quiere decir que las cargas del mismo signo se rechazan, mientras que las cargas eléctricas que tienen signos diferentes se atraen. Esta es una manera cualitativa, descriptiva de entender las fuerzas electrostáticas. Sin embargo, esta descripción tan sencilla no nos sirve para cuantificar el valor de estas fuerzas electrostáticas. Y bien, pues fue hace más de 200 años cuando Charles-Augustin de Coulomb, un físico francés, hizo un experimento para tratar de cuantificar el valor de estas fuerzas electrostáticas. Este experimento es muy famoso donde él, Coulomb, empleó una balanza de torsión precisamente tratando de cuantificar el valor de estas fuerzas electrostáticas. Noten que este experimento se llevó a cabo en el año de 1785, es decir, sus resultados los publicó en este año, que lo que hoy en la actualidad se conoce como la ley de Coulomb, que es esencialmente una ley que cuantifica el valor de estas fuerzas electrostáticas debido a la interacción entre cargas eléctricas. Pero vean el año, desde hace más de 200 años estos resultados experimentales y que a la fecha obviamente son válidos y es uno de los experimentos más importantes en la historia de la humanidad. La ley de Coulomb dice de esta manera: la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas F con las que interactúan dos cargas puntuales Q1 y Q2 en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. Este texto de la ley de Coulomb lo extraje de Wikipedia. Ustedes pueden encontrarlo prácticamente en cualquier texto de física o si lo googlean lo encontrarán también en la red. Quizás este texto es un poco confuso, pues, extenso, no tenga mucho sentido. Lo que vamos a hacer es separarlo para poder entender mejor qué significa todo esto de la ley de Coulomb. Primero noten que vamos a simbolizar las fuerzas eléctricas con una F, las cargas puntuales con una Q minúscula, con un subíndice, para etiquetarlas, bueno, y la distancia de separación de las cargas la vamos a simbolizar con una R. Entonces, hay algunos puntos importantes que valen la pena analizar por separado de la ley de Coulomb. Por ejemplo, ¿qué se entiende por magnitud de las fuerzas eléctricas? ¿Qué son las cargas puntuales? ¿Qué sentido quiere decir esto de directamente proporcional e inversamente proporcional? Y asimismo, la dirección de las fuerzas eléctricas que nos comenta la ley de Coulomb, que es la misma que de la línea que las une. Entonces, estos van a ser los 5 puntos que vamos a analizar precisamente de la ley de Coulomb para que quede más claro su sentido. Bueno, revisemos el primer punto, que es lo que se refiere a la magnitud de la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza, como sabemos, es una magnitud vectorial y por magnitud de la fuerza eléctrica entendemos que hacemos referencia a el valor o a el tamaño que tiene. Recordemos que una magnitud vectorial, como una fuerza, además de la magnitud, también debemos describir la dirección y el sentido de aplicación, el sentido y dirección en el que esta fuerza actúa. Entonces, para ello utilizaremos un marco de referencia siempre para describir la dirección y el sentido de aplicación de estas magnitudes vectoriales. Recuerden que ahorita estamos hablando en particular de fuerzas electrostáticas, de fuerzas eléctricas, pero a mí me interesa solamente platicar a qué se refiere con la magnitud de la fuerza eléctrica. La magnitud de la fuerza eléctrica es en sí el tamaño de esta fuerza. Y este tamaño se representa fácilmente en un marco de referencia, en un plano cartesiano,
mediante una flecha, que es una representación de un vector. Entonces yo puedo tener distintos tamaños de estas flechas que representan vectores y eso me habla de que los tamaños de estos vectores son distintos. Y esto se refiere que el tamaño de la fuerza, la magnitud de la fuerza eléctrica son distintos. Recordemos que la ley de Coulomb nos da a nosotros la magnitud de esta fuerza eléctrica, es decir, el tamaño, el valor de esta fuerza electrostática. Pero la dirección, que pueden ser, de estas fuerzas, pues pueden ser anguladas incluso, nos darán uno de los puntos siguientes de la propia ley de Coulomb. Entonces recordemos, la magnitud de la fuerza eléctrica es el valor de esa fuerza. Eso debemos entender por magnitud de fuerza eléctrica, el valor de esa fuerza. Ahora pasemos al concepto, a la noción de cargas eléctricas puntuales. Pues bien, se denomina carga eléctrica puntual a toda aquella carga eléctrica que no tiene volumen. Es decir, que es tan pequeña en tamaño que puede considerarse que toda la carga eléctrica está acumulada en un punto. Quizás este concepto es un poco abstracto, entonces vamos a tratar de explicarlo con algunas representaciones. Imaginemos que tenemos dos esferas que están cargadas eléctricamente. Están separadas a una distancia r y podemos darnos cuenta que el tamaño de estas cargas pues viene dado por su radio o su diámetro. Pero además, este radio y este diámetro de estas cargas en particular es del mismo orden de la distancia que la distancia que la separa. En cambio, por ejemplo, estas nuevas esferas en amarillo, que también podemos considerar que están cargadas eléctricamente y que están separadas a la misma distancia r, pues en este sentido el tamaño de las cargas, que también está dado por su radio, por su diámetro, pues es mucho menor que la distancia de separación. Entonces, es en este sentido cuando podemos distinguir si una carga eléctrica es puntual o no, cuando su tamaño es mucho más pequeño que la distancia de separación entre cargas o de la distancia de separación que estamos hablando. Entonces, es en este sentido en que se entiende que una carga es puntual, que tiene el tamaño de un punto, esa es la idea, cuando su tamaño es muchísimo más pequeño que la distancia de separación. Bueno, ahora pasemos al siguiente punto de la ley de Coulomb, que es a lo referido con la noción de directamente proporcional e inversamente proporcional. Muchos de nosotros hemos escuchado estos términos en diferentes leyes de física, porque es un término muy común, una expresión muy común, que algo es directamente proporcional o algo es inversamente proporcional a otra cosa. Vamos a empezar con directamente proporcional. Directamente proporcional es simplemente una relación matemática de este estilo. Pensemos en una variable y que está relacionada con una variable x mediante una constante alfa. Es decir, y va a ser igual a alfa por x. Notemos que esta y depende exclusivamente del valor de x, puesto que estamos considerando que el valor de alfa es una constante. Vamos a pensar en diferentes valores para alfa y diferentes valores para x. Los vamos a sustituir y vamos a ver cómo se comportan las gráficas. Esto es muy importante. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica en el eje vertical f de x o la y en el eje horizontal tenemos los valores posibles de x. Todos los valores continuos que van desde el 0 hasta el 10. Entonces, si nosotros como dice en la imagen, pensamos en que la variable, la constante alfa vale 1, entonces tenemos la expresión f de x igual a x. Si observamos este comportamiento, vemos que conforme aumentan los valores de x, los valores de y también aumentan. Si cambiamos el valor de alfa, por ejemplo, en lugar de que sea 1, ahora que sea 2, entonces la expresión anterior cambia como f de x igual a 2x. El comportamiento sigue siendo el mismo. A mayores valores de x, mayores valores en f de x. Sin embargo, observen que el crecimiento es completamente distinto. La inclinación de esta recta es completamente distinta. Lo mismo ocurre si ahora pensamos que alfa es, por ejemplo, 3. Entonces la curva que estamos graficando es f de x igual a 3x. Pero los tres casos implican que
conforme aumentan los valores de X, los valores de Y también aumentan. Observen que las rectas suben, van hacia la derecha y además hacia arriba. Pero no solamente pueden ocurrir estos crecimientos, también puede ocurrir que alfa tengan valores decimales, como aquí 0.5 o por ejemplo 0.1. Claro, el crecimiento es más lento, pero en todos los casos, conforme aumentan los valores de X, también aumentan los valores de f de X o de Y. Entonces, eso se refiere que es directamente proporcional. Aumenta X, aumenta f de X. Si disminuyen los valores de X, disminuyen los valores de f de X. A esto es lo que se refiere cuando dos variables son directamente proporcionales. ¿Qué pasa con el caso de inversamente proporcional? El caso de inversamente proporcional es una expresión matemática como esta, y igual a f de x igual a alfa, que es nuevamente una constante, entre x. Ahora observen que la relación es inversa, puesto que ahora la x está en el denominador de una fracción. Si nuevamente nosotros tratamos de hacer la gráfica, por ejemplo, en este caso, donde nuevamente sobre el eje x, sobre el eje horizontal es mi variable x, y sobre el eje vertical es mi variable f de x. Entonces, si graficamos cuando alfa vale 1, entonces tendremos este comportamiento. Observen algo muy importante. Conforme aumentan los valores de x, es decir, conforme me muevo a la derecha, la gráfica desciende. Es decir, obtengo valores menores de f de x. En cambio, conforme me voy acercando a los valores pequeños, por debajo de 1, observen que la gráfica crece rápidamente. Es decir, menores valores de x, mayores valores de f de x. Y obviamente la manera en que crece esta gráfica, la manera en que se comporta, pues le va a depender de esa constante alfa. Por ejemplo, si ahora le doy un valor de 2, pues el comportamiento sigue siendo el mismo. Aumento los valores de x, disminuyen los valores de f de x, pero de una manera distinta. En este caso disminuye más lentamente. Lo mismo pasa si reduzco los valores de x, y aumentan más rápidamente los valores de f de x. Lo mismo pasa si concibo ahora el valor de alfa igual a 3, o por ejemplo si decido alfa que valga un medio o que alfa valga un décimo. En todos los casos, las gráficas el comportamiento de estas curvas es la misma, el comportamiento de las gráficas es el mismo. Aumentamos los valores de x y los valores de f de x disminuyen. Reduzco los valores de x, los valores de f de x aumentan. Y ese es el comportamiento de una relación inversamente proporcional de dos valores, de dos variables. Aumenta x, disminuye f de x. Disminuye x, aumenta f de x. Entonces, es en este sentido que nos está expresando el comportamiento de las variables, cargas y distancias de separación en la ley de Coulomb, cuando me dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Bueno, ahora pues juntemos todo esto en la ley de Coulomb, lo que hemos discutido. Tenemos que la fuerza, como dice, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado, a la distancia de separación entre cargas al cuadrado. Entonces, si junto todo esto, en general, esta es la expresión, la ecuación que me describe la ley de Coulomb. Fuerza es igual al producto de una K, que es una constante, ahorita vamos a ver qué se refiere, por el producto entre las cargas que están interactuando, Q1 por Q2, dividida entre la distancia de separación entre cargas al cuadrado. Observen que este comportamiento directamente proporcional aquí permanece, el comportamiento inversamente proporcional aquí permanece, y esas constantes alfas que yo pinté ahí arriba se convierten en esta K, que ahorita vamos a describir qué es esta K. Es importante también que describamos las unidades. Si vemos la ecuación, en el lado derecho, en el lado izquierdo de la igualdad, que tenemos fuerza, tengo que obtener newtons en el Sistema Internacional de Unidades. En el lado derecho yo sé que las dos Qs, Q1 y Q2, tienen por unidades los coulombs,
y la distancia de separación al cuadrado pues tendrá por unidades los metros cuadrados. No tenemos claro cuáles son las unidades que debe de tener esa K, esa constante K que ahorita vamos a ver qué es, pero haciendo un análisis dimensional muy simple nos damos cuenta que esa K debe tener por unidades Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Si la K tiene estas unidades y como todos los términos del lado derecho se están multiplicando, pues los metros cuadrados con los metros cuadrados se cancelarán, el Coulomb cuadrado que está en el denominador con el producto de coulombs que está del lado derecho en el numerador también se cancelarán y únicamente sobrevivirán los newtons. Entonces, esta K se llama la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb y su valor en el vacío y en el aire es de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados. Entonces, esta expresión que está en el cuadro rojo es la ley de Coulomb y es una ecuación sumamente importante porque nos cuantifica, es la ecuación que nos cuantifica cuál es el valor de la fuerza electrostática que sienten dos cargas puntuales por el hecho de estar interactuando entre sí, separadas una distancia r. El último punto que falta discutir en toda la ley de Coulomb es lo referente a la dirección de la fuerza electrostática. La fuerza electrostática tiene la dirección de la línea que une a las cargas. Entonces, para esto vamos a imaginar que tenemos una colección de cargas como estas, donde las rojas corresponden a cargas positivas, las azules corresponden a cargas negativas, y bueno, están ubicadas en el espacio, y para yo poder distinguir su posición, pues yo voy a poner un marco de referencia, dado por un plano cartesiano. Entonces, ahora lo que hago es enumero todas mis cargas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, y lo que me va a interesar a mí es identificar todas las fuerzas electrostáticas que está sintiendo la carga 1, que está aquí encerrada en amarillo, debido a la presencia de las otras 5 cargas. Entonces, lo que me dice la ley de Coulomb es que esta carga Q1 va a experimentar estas 5 fuerzas debido a la presencia de todas las demás cargas, pero la dirección de cada una de estas fuerzas electrostáticas estará dada por la línea recta que une las cargas. Es así que estoy con estas líneas punteadas, estoy pintando la dirección de las fuerzas electrostáticas. Ahora bien, a continuación vamos a pintar las fuerzas electrostáticas como tal. Van a tener la dirección de las líneas punteadas, pero recuerden que sea de atracción o de repulsión va a depender de si las cargas tienen signos iguales o si tienen signos distintos. Entonces, por ejemplo, entre la carga 1 y la carga 2, dado que son de signos distintos, tiene que haber una fuerza electrostática de atracción, que es esta que estamos pintando. Lo mismo pasa en el caso de la 1 y la 3, será una fuerza de atracción, pero en el caso de la carga 4 tendrá que ser una fuerza de repulsión. Pero observen la dirección. La dirección es la misma que la línea recta que une a la carga 1 con la línea 4. Lo mismo pasa con la fuerza entre la carga 1 y la 5 y la fuerza entre la carga 1 y la carga número 6, que es también atractiva. Entonces, este es el sentido que nos dice la ley de Coulomb cuando menciona que la fuerza electrostática va a tener la dirección de la línea recta que une a las cargas. Entonces, al final de cuentas, cuando yo conseguí ya este análisis de fuerzas, de identificar las direcciones de las fuerzas y además con la ecuación anterior de la ley de Coulomb, poder cuantificar el valor de las fuerzas electrostáticas, pues yo puedo omitir toda la información de las cargas individuales, poner un marco de referencia exactamente en el origen de la carga 1 y entonces si yo quiero calcular la fuerza total que experimenta la carga 1, lo único que necesito es hacer la suma vectorial de este sistema de 5 fuerzas, que es algo que en algún curso anterior de física habrán ustedes estudiado. Bueno, vamos a aplicar en algunos ejemplos nuestra ley de Coulomb. Entonces, el primer ejemplo dice así. Se tienen dos cargas puntuales, Q1 y Q2, que se encuentran separadas una distancia de 1 milímetro.
Ambas cargas son positivas y exhiben un valor de Q1 igual a 3 microcoulombs y Q2 igual a 5 microcoulombs. Entonces nos preguntan varias cosas. Le inciso A, calcula la fuerza de Coulomb que experimenta una de ellas. Inciso B, indica si la fuerza es de atracción o de repulsión. E inciso C, cuál es el valor de la fuerza de Coulomb que experimenta la otra carga. Entonces, esquemáticamente podemos representar esto. Son dos cargas de signo positivo separadas a una distancia r, donde los valores de las cargas pues es Q1 es igual a 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Ya reemplazo el valor de micro por el prefijo micro por el valor que es 10 a la menos 6. Y la carga Q2 que es 5 microcoulombs o 5 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia de separación es 1 milímetro. Recuerden que siempre hay que trabajar en el sistema internacional de unidades. Entonces, 1 milímetro es 0.001 metros o 10 a la menos 3 metros. Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar la ley de Coulomb, que es esta, la ecuación que me describe la ley de Coulomb. Fuerza es igual a la constante K por Q1 por Q2 entre la distancia de separación al cuadrado. Entonces, es solamente sustituir valores y esto es así. 9 por 10 a la 9, que es el valor de la K, 3 por 10 a la menos 6, que es el valor de Q1, 5 por 10 a la menos 6, que es el valor de Q2, y 10 a la menos 3 metros, que es la distancia de separación al cuadrado. Ustedes pueden hacer las operaciones estas en la calculadora. Yo solamente estoy aquí haciendo la descripción explícita para que vean el análisis dimensional. El 10 a la menos 6 que está en el denominador pasa al numerador, me voy a ayudar de las leyes de los exponentes y entonces mi resultado final es 135 por 10 a la 3 newtons. Es decir, la fuerza que experimentan la carga, por ejemplo, la Q1 es 135.000 newtons. Y debido a que las cargas son de signo positivo, las dos, entonces la fuerza de repulsión, la fuerza electrostática será de repulsión. Fíjense que no describí cuál carga es la que está sintiendo la fuerza, puesto que esta es una interacción entre las dos cargas. Observen que esta fuerza es la que siente tanto la carga 1 como la que siente la carga 2. Es decir, si a mí me preguntan cuál es la fuerza que siente la carga 1, pues el valor que siente la carga 1 es 135.000 newtons y como es de repulsión será hacia la izquierda. En cambio, si me preguntan por la fuerza que siente la carga Q2, pues será la misma en magnitud 135.000 newtons, pero la diferencia es que será hacia la derecha, puesto que es repulsión. Vayamos con el ejemplo 2. Dice, en el ejemplo anterior, ¿cuál debería de ser la distancia de separación para que la fuerza que experimentarán las cargas eléctricas fuera 100 veces menor a la obtenida? Bueno, pues volveremos a utilizar la ley de Coulomb, aquí se encuentra. La fuerza que obtuvimos en el ejemplo anterior fueron 135.000 newtons, que al dividirla entre 100, puesto que nos pide que sea 100 veces menor, entonces tendremos que la fuerza es 1.350 newtons. Fíjense que lo que nos piden ahora es calcular la distancia de separación que deben de estar las cargas para que la fuerza ahora sea de 1.350 newtons. Entonces, en nuestra expresión de la ley de Coulomb, lo que tenemos que hacer es despejar la distancia de separación. Entonces, esto es muy sencillo, puesto que todos son productos. La R cuadrada que está dividiendo del lado derecho de la igualdad, pues pasa fácilmente multiplicando al lado izquierdo de esta manera. Y luego lo que queremos hacer es, pues, quitar del lado izquierdo de la igualdad la fuerza y pasarla al lado derecho. Y como todos son factores, todos se están multiplicando, pues pasa con la operación contraria que es dividiendo. Entonces nos queda que la distancia de separación entre cargas al cuadrado es igual a la K, la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb, multiplicada por la carga 1 por la carga 2, dividido entre la magnitud de la fuerza. Pero esta es la distancia de separación al cuadrado. A lo que a nosotros nos interesa es la distancia de separación en sí. Entonces, para ello lo único que tenemos que hacer es reemplazar, quitar el cuadrado, pasar al otro lado de la igualdad, como raíz cuadrada. Entonces, simplemente sustituimos valores. Nuevamente, se pueden eliminar las unidades fácilmente, haciendo las operaciones que, insisto, esto ustedes lo pueden hacer con su calculadora
obtenemos simplemente que la distancia de separación es 10 a la menos 4 metros cuadrados y raíz de esto, lo que es 10 a la menos 2 metros, lo que equivale a 1 centímetro. Bueno, vamos con el último ejemplo de esta actividad y dice así. Se tiene una carga Q1 igual a un nanocoulomb, o sea, 10 a la menos 9 coulombs, y se coloca una segunda carga Q2 a una distancia de igual a 1 milímetro. Dice, suponiendo que cambia el valor de Q2 desde 0 hasta 100 nanocoulombs, pero manteniendo siempre la distancia de separación D, realiza una gráfica fuerza contra carga 2 utilizando diferentes valores de la carga Q2. Puedes ayudarte de una hoja de cálculo. Entonces vamos a tratar de explicar qué quiere decir este problema. Entonces esencialmente, esquemáticamente aquí tenemos las dos cargas, las dos positivas, separadas una distancia de separación R. Q1 es un nanocoulomb, 10 a la menos 9, pero Q2 no conocemos su valor, o más bien no es un valor fijo, sino es un valor que vamos a ir cambiando para ver cómo cambia la magnitud de la fuerza conforme cambiamos el valor de esta carga. La distancia de separación siempre es la misma, lo que únicamente que vamos a ir cambiando va a ser el valor de la carga. Entonces, pues nuevamente aplicamos la ley de Coulomb, fuerza es igual a la constante K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. Aquí no tenemos que despejar, puesto que lo que nos interesa es el valor de la fuerza. Sustituimos los valores, 9 por 10 a la 9, el valor de la K, 10 a la menos 9 coulombs, el valor de la carga 1, 10 a la menos 3 metros, que es el valor de la distancia de separación. Pero recuerden que tenemos libre, por decirlo de alguna manera, el valor de la carga 2. No tenemos el valor de Q2, sino que lo vamos a ir como un valor fijo, sino lo vamos a ir variando. Entonces, si hacemos estas operaciones, nos quedan simplemente la fuerza electrostática igual a 9 por 10 a la 6 por el producto de Q2. Y sabemos que el resultado de esto tendrá por unidades newtons. Entonces, aquí yo ya hice una tabla ayudándome de una hoja de cálculo como Excel, donde pues estoy utilizando 10 valores distintos para Q2, desde 0 a 10 por 10 a la menos 9, 20 por 10 a la menos 9, 30 por 10 a la menos 9. Entonces, en la expresión anterior, en la última expresión que hice, que anotamos, lo único que tengo que hacer es sustituir esos valores de Q2 y automáticamente iré encontrando los valores de fuerza que aparecen en la columna de la derecha. La parte interesante de esto es que podemos hacer una gráfica. Una gráfica donde en el eje horizontal estarán los valores de la carga Q2, y en el eje vertical estarán los valores de la fuerza que vamos obteniendo. Entonces, por ejemplo, cuando Q2 vale 0, pues el valor de la fuerza será 0. Cuando el valor de Q2 valga 10 nanocoulombs, es decir, 10 por 10 a la menos 9 coulombs, el valor de la fuerza será 0.09. Y así podemos ir graficando todos los valores de la fuerza que aparecen, bueno, de fuerza y carga que aparecen y que hemos calculado. Y lo que nos podemos dar cuenta claramente es del comportamiento lineal, exactamente como en una de las diapositivas anteriores, que esto tiene el comportamiento de una línea recta. Pero no solamente eso, o sea, nosotros hemos graficado estos valores de las cargas que van de 10 en 10. Pero obviamente podemos escoger un valor, por ejemplo, entre 20 y 30 de carga, y sabemos que va a caer el valor de la fuerza sobre esa misma línea recta. Lo mismo pasa si escogemos un valor entre 70 y 80 o, por ejemplo, un valor mayor a 100 nanocoulombs. Ese valor de la fuerza va a permanecer o va a pertenecer a esa recta que se está dibujando aquí, puesto que el comportamiento de de la fuerza electrostática pues depende linealmente de la carga Q2. Si se fijan ustedes, esta expresión fuerza como una función de la carga 2 igual a 9 por 10 a la 6 del valor de Q2 tiene exactamente la misma forma que la ecuación de una recta que pasa por el origen, donde el y de x pues es nuestra f de q,
y el valor de la variable independiente que es x, pues en este caso es la variable que nosotros estamos cambiando, que estamos escogiendo los valores y que es el valor de Q2. Y donde en este caso la m, la pendiente de la recta, es el valor de 9 por 10 a la 6. Esa m, si ustedes recuerdan, precisamente relaciona la recta con la inclinación. Entonces, vamos a reescribir nuestra ley de Coulomb que está aquí. Fíjense que si nosotros, todos son factores, los podemos acomodar. Entonces, puedo decir que fuerza es igual a K por Q1 entre R cuadrada por mi variable independiente que es Q2, como en este ejemplo estoy poniendo. Entonces, este valor de, si yo agrupo estas tres variables K, Q1 y la distancia de separación al cuadrado, pues en realidad yo puedo reescribir mi ecuación de la ley de Coulomb como fuerza igual a una E por Q cuadrada. Pero fíjense que esta variable E, que tiene por valores K por Q1 entre R cuadrada, depende única y exclusivamente de valores de la carga Q1 y de donde quiero calcular los efectos que está produciendo. Esto es lo que en general se conoce como el campo eléctrico generado por la carga puntual Q1 a una distancia R. Esto es algo que después vamos a describir con mayor detalle, pero aquí estamos ya dándonos una idea de que si variamos la carga Q2 que va a sentir la fuerza, algo permanece constante. Y eso que permanece constante es una propiedad de la carga Q1 que de lo único que depende es del valor de la carga Q1 y de la distancia donde yo quiero observar sus efectos. Entonces esta parte es muy importante porque a partir de aquí yo puedo distinguir una propiedad esencial de la carga Q1 que es su campo eléctrico. Insisto, esto será tema de nuestra siguiente actividad que veremos en un futuro. Para finalizar, quiero hacer una descripción muy sencilla del sentido de la constante K, la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb. Imaginemos que tenemos un recipiente como el de la balanza de torsión de Coulomb, donde vamos a hacer nuestro experimento de atracción o repulsión de cargas eléctricas. Si yo pongo dos cargas, por ejemplo, una positiva y otra negativa, en el vacío, pues la ley de Coulomb se cumple como la conocemos. Fuerza es igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia de separación al cuadrado. Pero ahora la pregunta que quiero hacer es, ¿qué pasa si ahora nuestras cargas, estas cargas positiva y negativa, estas cargas roja y azul, ya no están en el vacío, sino están sumergidas, inmersas en un medio? En un medio, por ejemplo, como puede ser, por decir algo, un líquido. Ese líquido, como ustedes saben, está formado por pues, muchísimas moléculas que al final de cuentas pues, son alrededor de 10 a la 20, por poner un número, 10 a la 20 partículas que todas están, si no cargadas eléctricamente, dependiendo del tipo de solvente, al menos sí que están formadas por carga eléctrica. Si volvemos a poner nuestras cargas eléctricas inmersas ahora en este medio, pues va a ocurrir un efecto muy curioso. Un efecto muy curioso, pero también muy relevante. Que las moléculas de mi sistema se van a alinear. ¿Por qué se van a alinear? Porque están sintiendo los efectos electrostáticos, las interacciones electrostáticas entre estas cargas positiva y negativa aisladas que yo metí. Entonces, la pregunta es si el medio, si mis cargas yo las sumerjo en un medio líquido o en un sólido, ¿se sigue cumpliendo la ley de Coulomb? La respuesta es sí, se sigue cumpliendo la ley de Coulomb. Lo único que pasa es que la constante K ahora ya no va a ser la misma que en el vacío, puesto que ahora hay un material que está interactuando con las cargas que yo estoy poniendo en este medio. Entonces la ley de Coulomb es válida, pero simplemente ahora hay que tomar en cuenta los efectos que está teniendo el medio en sí donde están sumergidas. Pues bueno,
Este es el panorama general de la ley de Coulomb. Ahora lo único que queda es estudiar.